Ok, entonces, bueno, perdón Periscope, se nos cayó la transmisión. Estaba yo explicándoles acerca del caso de Fritz Harman. Bueno, pues entonces el papá quiere hablar con su hija, que estaba trabajando en el castillo de Fritz Harman. Fritz Harman le dice no, y le cierra la puerta en la cara. Y entonces él va con el rey dice, ¿cómo de que no? Sí, aquí se hace lo que yo digo, no lo que Fritz Harman dice. Y entonces mandan a la Inquisición entra y encuentra una mazmorra repleta de cadáveres, paredes y piso del castillo llenos de sangre. Y bueno, encuentran a una mujer que solamente le quedaba un brazo y una pierna. El brazo y la pierna pues estaban amarrados como si estuviera castigada. Y también encuentran el cuerpo desnudo de esta mujer que estaba sobre una mesa. Pues encuentran que sus senos y sus labios vaginales habían sido mutilados y se encontraban ahí en el suelo a un lado de donde estaba ella, justo al lado de la víctima, quien ya empezaba a descomponerse. Además se encontraron con un alto número de vasijas llenas de sangre de las víctimas a las que había matado. Sangre que aparentemente el asesino acostumbraba a tomar para mantenerse joven por más años. Fritz murió quemado en la hoguera, acusado de brujería, vampirismo extremo y pacto con el diablo, después de que la Inquisición descubriera las atrocidades que se realizaban en el castillo. Durante el tiempo que Fritz estuvo preso y encadenado antes de la hoguera, varios soldados reales afirmaron que lo veían salir por las noches de su celda en forma de niebla o de sombra, para más tarde comprobar que el preso no estaba en su celda. Sin embargo, al llamar al rey o al jefe de las mazmorras, misteriosamente, Fritz estaba de nueva cuenta dormido en su celda, aunque curiosamente y con la boca llena de sangre, que según él decía, se sacaba al haberse mordido. La lengua. Las apariciones y desapariciones a voluntad de Fritz terminaron cuando fue quemado en la hoguera, y ahí el primer vampiro hematófago terminaría su existencia. ¿O no? El segundo Fritz Harman era un médico del siglo XIX, el cual se hacía rico practicando sangrías a la gente para así poder curarlas de su enfermedad. Enfermedades que este mismo personaje inventaba para poder sacar sangre de sus víctimas y quedarse con ella, ya que por medio de la sugestión, y parece que del hipnotismo también, hacía que los pacientes se sugestionaran y tuvieran dolencias, las cuales cesaban maravillosamente después de que se les hacía una sangría. Es pertinente mencionar que es una sangría, por si alguno de ustedes no sabe. Una sangría es un tratamiento médico muy antiguo que en la actualidad pues ya casi no se practica, aunque se ha demostrado que sí es válido. Este tratamiento es muy sofisticado, bueno, era muy sofisticado en aquel entonces. El método consistía en provocar una hemorragia controlada en alguna parte del cuerpo. Según era la dolencia, esta hemorragia se realizaba con el fin de que junto con la mala sangre se escapara la enfermedad. En la actualidad se ha llegado a hacer, bueno, el caso más extremo que yo he visto es cuando hay derrames en los ojos, así que la parte blanca del ojo se te ve totalmente negra o muy roja. Bueno, pues se te pegan a esa parte del ojo sanguijuelas, y las sanguijuelas empiezan a absorber la sangre del ojo. También cuando hay moretones muy grandes, es decir, las personas cuando sufren accidentes y hay golpes muy fuertes, pues se les ponen así moradas grandes partes del cuerpo, se les ponen sanguijuelas. La sanguijuela es un animal que vive en ríos y que se pega y tiene muchos dientes alrededor y chupa la sangre. Bueno, pues esa es una sangría. En aquellos tiempos la sangría no se hacía con sanguijuelas, sino que se cortaba la vena y se dejaba que estuviera saliendo la sangre, ¿ok? Y así pues se iba la sangre mala y las enfermedades y todos los males que achacaban al paciente, curando con esto pues todos los males conocidos. Esta práctica era muy común en el siglo XV, hasta que se dejó de practicar por ser extremadamente riesgosa, pero el creer de la gente hizo que esta práctica pues no se olvidara con el paso del tiempo, hasta que se descubrió que Fritz Harman extraía la sangre de sus pacientes sanos con el fin de beberla. Se le descubrió por un error que cometió al dejar que una joven muchacha se desangrara hasta la muerte, y al tratar de deshacerse del cadáver, las autoridades lo capturaron. Oficialmente solo se le logró descubrir una sola víctima, esta muchacha que murió desangrada, debido a que la herida era hecha por el doctor, pues no pudo ser curada. Pero con el paso del tiempo se ha construido un mito hablando de varias decenas de víctimas, ya que Fritz tenía planeada y controlada la desaparición del cuerpo de la joven. Así pues se cree que ya había realizado esto en diferentes ocasiones. Sin lugar a dudas, el más terrible de estos seres es el tercer Fritz Harman. Era un asesino nazi que torturaba a sus víctimas y a los prisioneros de guerra, que principalmente eran judíos. Se dice que le excitaba salpicar su cuerpo y sus ropas, en algunos casos con la sangre de sus víctimas, y bebía la sangre de ellos diciendo que esta era tan saludable como la sangre de toro que se bebía en los rastros.
En el London Diary Express, el 17 de abril de 1925, aparece esta noticia que sacude al pueblo: cerebro de vampiro. Se especula acerca de su conservación para hacer estudios científicos. El jueves 26 de abril en Berlín se pronunciaba que el cuerpo de Fritz Haarmann sería ejecutado a la víspera por haber efectuado 27 asesinatos. Pero su cuerpo no sería enterrado hasta que lo estudiara la Universidad de Gotinga, ya que debido al modus operandi del criminal, sería interesante saber por qué lo hacía. A la mayoría de sus víctimas les mordía la garganta hasta que estos morían. El caso, como era de esperarse, desató gran interés entre los científicos alemanes de la época, los cuales planeaban estudiar su cerebro, con el fin de encontrar en él evidencias físicas que fueran responsables de su perversidad, o al menos que fueran rasgos inequívocos de ella. Este hombre recibió el apodo del vampiro de Hanoden. Este Fritz Haarmann nació en 1879, se dedicó a estudiar en el colegio militar y después se dedicó a servir en el ejército, pero poco tiempo después de que este había salido de la armada, se le acusó por cometer actos indecentes con infantes. Como era de esperarse, se le llevó a juicio marcial y se decidió que debía de internarse en un hospital, en una clínica de salud mental, en calidad de enfermo mental. Fritz Haarmann estuvo varios años en este sanatorio. Al final sale libre y, según los doctores, totalmente sanado. Pero una vez fuera del hospital, Haarmann empezó a tener fuertes discusiones con su padre, a tal grado de que nuevamente fue arrestado y permaneció arrestado durante varias semanas. Una vez que gozó nuevamente de su libertad, se enlistó en una unidad de choque del ejército, para la cual sirvió varios meses. Además, demostró una excelente conducta, pero otra vez fuera del ejército, se metió en problemas que tenían que ver ahora con robos y hechos de violencia. Y por supuesto de escándalo público. La historia de este vampiro era cíclica, se repetía una y otra vez. Apenas estaba libre o fuera de la cárcel, al poco tiempo volvía a regresar a esta, una y otra vez. En 1918 Fritz Haarmann estaba fuera de la cárcel en Alemania, la cual estaba bajo los estragos de una guerra que acababa de ocurrir. En este lugar, Fritz puso una taberna con la cual decidiría retirarse para siempre de la vida de soldado. Su taberna era más bien de baja categoría. En esta vendía varias carnes y además información secreta, la cual le valía unas cuantas entradas monetarias extras. Esto era lo que nuestro vampiro hacía por los días. Pero durante las noches recorría las largas salas de las estaciones ferroviarias y siempre recogía a algunos muchachos, los cuales eran casi siempre y en su mayoría refugiados de guerra o fugitivos de las zonas cargadas por la guerra. Haarmann de alguna manera lograba ganarse su confianza e invitarlos a sus casas. En un principio, después de sus engaños, se le detuvo de nueva cuenta porque siempre terminaba molestando a estos jóvenes. La última vez que se le detuvo por mantener relaciones sexuales con un desertor del ejército de 18 años. Entonces, por ese delito cumplió con 9 meses de prisión. Años después, cuando estuvo en juicio, declaró: cuando la policía llegó a arrestarme, la cabeza de un muchacho llamado Friedel Roth estaba escondida bajo una hoja de periódico en la trastienda de mi negocio y luego me encargué de que la aventaran al canal. Fritz Haarmann no fue alguien que ejecutara solo o que actuara solo. Con él trabajaba Hans Granz, a quien conoció en 1919. Se dice que aproximadamente unos 500 jóvenes gays o homosexuales de Hanoden fueron a visitar a Fritz y a Hans, debido a que estos se quedaban fascinados con la personalidad de ambas personas. Haarmann y Hans tenían el lujo de escoger a sus víctimas y lo hacían escogiendo entre los jóvenes gays que se reunían en los cafés en los cafés de altos niveles socioeconómicos de Hanoden, desde el Krutke, donde se reunían los muchachos de altos recursos económicos, y el café Schurluden Kuste, el cual se encontraba del otro lado de la escala social. Él o los vampiros los abordaban y los convencían con una cita en su casa, en la que prometían estar solos y que nadie los molestaría, además de la promesa de que podrían estar con los dos al mismo tiempo. El vampiro de Hanoden fue ejecutado en 1925. Sin embargo, al año siguiente, los diarios recogieron la noticia de nuevas desapariciones de muchachos. Las sospechas apuntaban directamente hacia la carnicería de Haarmann y Granz, aunque este cumplía una condena de 12 años en prisión y Fritz ya no existía, aparentemente. Los casos de las nuevas desapariciones nunca se resolvieron, aunque encontraron varios de los cuerpos desaparecidos dentro de la carnicería, la cual se encontraba cerrada y custodiada por agentes del cuerpo policíaco. Estos cuerpos se encontraban en estados de descomposición y además con una característica muy rara, pero muy peculiar de Fritz Haarmann:
una mordida en el cuello. Es decir, la carnicería ya estaba cerrada, taparon las ventanas, las puertas y además había policías que estaban afuera del edificio. Sin embargo, tiempo después de las desapariciones, pues todo parecía que alguien había entrado a la carnicería y pues cuando rompían los candados y entraban, tómala, barbón, ahí estaban los cuerpos de los jóvenes que según acababan de desaparecer y nunca pudieron encontrar una entrada subterránea o una entrada secreta o algo así. Bueno, lo más curioso de todo esto es que los cadáveres tenían la mordida en el cuello característica de Fritz Haarmann. Sin embargo, las mordidas coincidían indudablemente con las muestras dentales de Fritz y al momento de comparar las huellas dentales se decidió que debían de desenterrar el cadáver de Fritz Haarmann para comprobar que su dentadura no hubiera sido robada y se estuvieran haciendo más asesinatos inculpando a un muerto. Pero el día que se desenterró se encontraron con un espectáculo grotesco. La tumba estaba vacía salvo por un cerebro que estaba en perfecto estado. No se sabe si este cerebro es el que el cuerpo de científicos alemanes obtuvo para estudiar o si una vez ejecutado se le extrajo, ya que no tener cerebro o carecer de este elemento no es requisito para ser un vampiro. Hans Granz, mientras estaba en la cárcel y los nuevos casos de desaparición ocurrían, decía en los interrogatorios: no deben de tener duda de quién está perpetrando los asesinatos, es Fritz. Él ha regresado de su muerte justo como se los dijo a ustedes y justo como me lo dijo a mí, y también justo como yo lo haré cuando yo muera. Y si quieren salvar no solo sus vidas, sino también sus almas, será mejor que lo capturen de una vez. Finalmente, cuando la muerte de Hans es llevada a cabo por medio de la horca, él muere y su cuerpo debía de ser enterrado, pero es incinerado por el miedo de que como Fritz vuelva a la vida. La carnicería se demolió, pero aún hasta hace apenas unos cuantos años, en el 2010, se encontró el cadáver de un joven gay con la característica marca en el cuello. Ok, estoy de nuevo a cuenta aquí con ustedes por Periscope. Estamos escuchando a los Smashing Pumpkins con una rola que se llama We Only Come Out at Night Because the Day is Much Too Bright. O sea, solo salimos de noche porque el día es muy brilloso. Ok, sí, ando trabajando de noche, dice Guapo Blue Camacho. Sonrasol se ríe. Saludos, mi Lord. Sandorela, saludos para ti, hermano. Hola, vecino, hola, vecina. Ah, ya vi a Casildita. Ahí anda Casilda. ¿Es para acá o para el otro lado? Ahí está. Ah, sí se ve un poco desenfocado ahora, ¿verdad? Ahora sí, pero hace rato estaba. Hace rato no, pero sí, ahora sí, quién sabe qué. Ok, saludos, dice 99870, saludos para ti. Éxito, aquí anda Carpadeos, qué bueno que andas por acá. Recuperándote de la gripa que te dio el tremendo tatuaje que te hiciste. Me manda saludos para ti, Carpadeos también, ok. Casilda, acá está atrás. Ismenen dice saludos Ismenen, ¿qué tal? Qué bueno que andas por aquí, ya andas más activa en el grupo, qué bueno, gracias por participar más de allá. Saludos desde mi trabajo, Guapo Blue Camacho, ¿de qué trabajas? ¿Por qué andas trabajando de noche? ¿Eres ladrón de bancos? La marca de los chupetones, así es, Oliver 100, la marca de los chupetones se curaba con sangrías, ¿ok? ¿Qué más? Nada, me voy a Facebook entonces, ¿o qué? Soy promotor, ojalá fuera ladrón de bancos. Yo creí que robabas bancos, dije, pues consíguenos chamba. Saludos desde Vallehermoso, Tamaulipas, Tuki 1980. Saludos a Vallehermoso y a la familia Villarreal que anda por allá en Vallehermoso. Tenemos mucha familia por allá. Ahí está, Ismenen dice, yo quiero un cigarro. Dale, las 3. Ok, a ver qué más nos dicen por acá. Saludos a Tlaxcala, así es, Gordo Luis, para Tlaxcala. Luz María Segura Rocha, actualmente si tienes elevada la hemoglobina te sugieren donar sangre o podrías buscar un vampiro, por supuesto, Luz María, gracias. Olivia Torres, una sangría, lleva vino tinto, vodka y limonada, esas son las sangrías que nos gustan a nosotros. Saludos a Salamanca, Guanajuato. César Franco, saludos, muy buen Héctor, interesante todo esto. Gilberto Luna, saludos, gracias. Qué bueno que anden por acá, que anden tan participativos, tanto en Facebook como en Periscope. Saludos a Negrumbero, saludos para ti, hermano. Interesante programa, gracias, Noé, qué bueno que te esté gustando. Super programa, gracias.
También saludos al Juri, a la Jura, a Saris. Ya tiene rato que no nos vemos. Nos dice aquí Edmond DC. Dice, buenos relatos, qué interesante tema de hoy. Buenas lunas, gracias. Hola, saludos, Ana Lilia Zabaleta, saludos hasta Veracruz. Fabiola Vilchis, hola Fabiola Vilchis, saludos para ti. Gracias a los Jures, ahí está. A ver, vamos a ver si se puede arreglar esto. Pues a los que están aquí, que me corren porque no quieren escuchar. Saludos a los que están ahí promoviendo contigo, Guapo Blue, que les da quick witty, que no quieren escucharnos. Excelente el programa, me encanta. Gracias, Ismenen. Saludos al grupo de WhatsApp, por supuesto. Buen programa, buenos temas. Saludos a Tixla Guerrero. Ahora estamos muy cerca, ahora estamos muy lejos. Hola, ¿qué tal? Ya no leí el último mensaje. Por favor, vuélvanoslo a poner. Ya está. Tengo que hacer zoom con la cámara. Ok, ya está bien enfocado de nueva cuenta. Sonrasol dice que hola, que ya estábamos mejor enfocados. Ok, gracias. Dice hola, perdón, ¿qué tal por la pregunta? Pero ¿de qué trata el Peris? El día de hoy estamos hablando de vampiros reales. Somos un programa de radio que transmite desde la caverna más profunda del infierno, ubicada en la Ciudad de México. Y todos los martes tenemos programas diversos que tienen que ver con temas paranormales, ¿ok? Saca los tepaches. Hoy no hay tepaches, Andorela, no nos dio tiempo, pero hoy trajimos pizza y coca. ¡Ah, qué rico! Ok, bueno, pues vamos a continuar con los relatos y con el programa de hoy desde Chernobyl. Gracias por el pozole, Lord. De nada, Gordo Luis, qué bueno que te gustó. Gracias a ti por habernos acompañado. A todos los que nos acompañaron, gracias a ustedes. Jajaja, de gordos, ¿qué fue eso? Ya no vi, pero bueno, de gordos, pues nos dicen. Ok, el siguiente caso, el caso de John George Hain. El caso de los vampiros que se convierten en hombres lobo es muy controversial, ya que un gran número de personas cree que los hombres lobos son seres aparte. Eso no es cierto. Bueno, sí es cierto que los hombres lobos son seres aparte. Sin embargo, los vampiros tienen la capacidad de convertirse en hombres lobo, ¿ok? Esto no, como les decía, esto no quita la cualidad de que los vampiros se puedan convertir en licántropos. Este tema da lugar a abundante literatura y a veces a conductas instintivas, particularmente en el caso de John George Hain. Es muy singular, ya que es del tipo de asesinos que atacan solo por las noches y por si esto fuera poco, en las noches en las cuales la luna es llena. Pero no solo esto es raro en este chico, sino también el cómo los otros homicidas sentían una fascinación por la sangre extrema. Se dice que les encantaba sentir entre sus dedos la viscosa y tibia consistencia de la sangre. Incluso él llegó a confesar en un interrogatorio que esta sensación lo vivificaba. Sus crímenes eran muy violentos y brutales, y con el propósito premeditado de que la sangre no solo saliera, sino que brotara a chorros y los salpicara totalmente. Las heridas eran hechas en lugares claves. Sería bueno mencionar que este personaje pensaba que los pisos y las paredes cubiertas de sangre eran sus más grandes obras maestras, aunque no se creía pintor o artista, sino que se creía que el rojo daba al ambiente un cierto candor artístico. John George Hain nació en 1910 dentro de un gran hogar excesivamente católico. Sus padres militaban en una secta religiosa, la cual era puritana hasta la náusea. Estas sectas prohibían todos los placeres del mundo, ya que estos eran denominados los asesinos del ser humano, y por lo mismo el practicarlo significaba pecar y actuar en contra de la voluntad del divino. El alcohol, el juego, la radio, el cine, las máquinas y el periódico eran para los padres del pequeño Hain los vehículos directos al mal y al infierno, y claro, sin ninguna distinción posible entre ellos. La manía de los padres de Hain indujo a que estos les ordenaran a sus hijos que estaba prohibido llevar amigos a su casa, ya que esto significaba llevar influencias diabólicas a un hogar libre de pecados. El peso que daba a la obscenidad de sus padres hacia la puritaneidad hizo que el desarrollo de Hain no fuera del todo normal. Incluso se dice que era un chico que tenía miedo tan solo de mirarse al miembro mientras hacía sus necesidades fisiológicas, ya que el tener conocimiento de ciertas partes del cuerpo era totalmente inadmisible para sus padres. Esto hizo que Hain creciera siendo un niño aplastado por el miedo y la confusión.
Heine, siendo un hombre religioso hasta la médula de los huesos y de religiosidad enfermiza, jamás pudo llegar a comprender cómo era que Jesús, siendo un hombre tan bueno y comprensivo, se había permitido que muriera crucificado en la cruz y por qué se había permitido que muriera tan lenta y cruelmente, y en consecuencia a eso, mataba a sus víctimas con una rapidez y eficacia impresionantes. Así, procuraba causarles el menor sufrimiento para que no se tuviera que repetir nunca más el viacrucis al que Jesús fue confinado. Pero este niño solo deseaba la misma cantidad de sufrimiento para dos personas, sus padres. A los 16 años fue nombrado miembro del coro de su iglesia, donde, debido a que sus padres eran unos ejemplos de puritania para toda la comunidad, y John era casi sin pensarlo el reflejo de la pulcritud espiritual, aunque así no lo fuera de la pulcritud mental, ya que sus fantasías con la sangre comenzaron desde ser... desde que él empezó a tener conciencia de su cuerpo, empezó a fantasear con él. ¿Por qué? Pues porque le decían que no debía de hacer cosas y obviamente lo prohibido pues es a lo que más recurres. Él entró a formar parte del coro de la iglesia en la que servía. Más tarde fue tanta su devoción que fue ascendido a suplente del organista y se daba el lujo de tocar el órgano, no solo cuando el organista no iba, sino que terminando las misas, el nuevo organista se quedaba horas tocando el instrumento, de lo cual nos refiere el pastor de la iglesia, que las melodías que solía componer este niño eran más bien tétricas, aterradoras, y hasta a veces se creía que estaba componiendo para el mismísimo demonio. Y era así como este ser lograba pasar unas horas más metido en su templo, tratando de distraer su agobiante sed de sangre humana. Heine, tras pasar tanto tiempo estudiando la Biblia, llegó a la conclusión de que se debía interpretar al pie de la letra las escrituras y si no lo hacías de esta manera jamás podrías ganarte el paraíso. Él interpretaba al pie de la letra los pasajes que dicen: bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu pozo, Proverbios 5:15, y también el que dice: al que crea en mí, como lo afirma la escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre, San Juan 7:38. Por eso, este jovencito calmaba su sed bebiendo su propia orina, ya que eso era lo que las escrituras dictaban, tenía que beber el agua de su propia cisterna. Aquel comportamiento se convirtió en una práctica diaria hasta que llegó el momento en el que ya solamente bebía su propia orina. Esta conducta continuó hasta el día de su juicio. John George Heine asesinó a 9 personas bebiendo toda la sangre de todas ellas, lo cual causó un escándalo no solo en su comunidad cristiana, sino también en la ciudad entera. Gracias a estas prácticas vampíricas, se le otorgó el nombre del vampiro de la posguerra. Heine eligió un mal momento para comenzar sus sangrientas prácticas vampíricas, ya que en esta época la ciencia se encargaba de barrer las supersticiones y daba explicaciones hasta cierto modo razonables para el conocimiento humano. Ya que ahora, donde antes era seguro que hubiera caído una excomunión de la iglesia, una maldición o el presagio de un castigo divino, ahora se encontraba claramente un estudio y un reporte de psiquiatría en el cual se examinaba a plena luz del día las teorías de varios sociólogos y psicólogos como Freud. Las actividades de un vampiro ahora pasaban a ser las actividades de un enfermo mental. Los abogados defensores de Heine llamaron al Dr. Henry Yellowis para procurar situar al vampiro como un demente y no como un asesino, es decir, quería alegar locura en el caso de Heine. El doctor se esforzó en presentar un estudio detallado de los sueños de Heine, en el cual los situaba como catalizadores de sus actos criminales. Quedó de manifiesto que, según una de las enseñanzas freudianas básicas, existe una ampliación sexual en los crímenes violentos, particularmente en el asalto brutal o en los asesinatos violentamente perpetrados. Para los científicos, la psicología de Heine, es decir, el estudio de su cerebro y sus ideas, era la normal, la de un adolescente que se masturba, salvo que en su comportamiento asocia el semen con la sangre. Heine dijo en entrevistas e interrogatorios que sentía la misma excitación y el mismo placer cuando se derramaba uno u otro líquido, semen o sangre, aunque para él era más rápido cortar a alguien y beber su sangre mientras brotaba y así tener un orgasmo al instante y más prolongado que masturbándose y así ensuciar las manos de su propio semen. Para él todo era sangre, sangre, sangre y nada más que sangre. Entre sus víctimas se presume que estén, aparte del párroco de su iglesia, al cual lo consideró miserable una vez que vio todo lo que se le había prohibido, sus padres, quienes acabó odiando por el hecho de haberlo hecho un niño sumiso, miedoso y sin conocimiento acerca del mundo que lo rodeaba. Heine es encerrado en un hospital que hace las veces de prisión para enfermos mentales de alta peligrosidad. Se dice que ahí terminó sus días sin haber podido recuperarse, a pesar de que era un paciente al que se le dedicaban terapias y
terapias extras y esenciales, pero jamás dejó de tener un orgasmo al ver incluso la jeringa con la cual le sacaban sangre. Los cuerpos de sus padres fueron encontrados con cortes en las venas principales, colgados en el barandal de las escaleras de su casa, y su sangre al parecer caía en algunos recipientes, los cuales nunca fueron encontrados, ni tampoco la sangre faltante en los cadáveres de ellos. Hein más tarde confesó que había bebido la sangre de sus padres poco a poco para evitar que se coagularan. El caso del sargento Bertrand. Este curioso personaje es la encarnación de un espantoso ser, el cual mezcla la necrofilia con el vampirismo. Él vivió en Francia en 1849. Este es un caso más bien mencionado y narrado en la miscelánea de Renaud el 30 de noviembre de 1850. La miscelánea de Renaud es una publicación francesa. Que pues era famosona. Ahorita ya nada más se encuentra en hemerotecas y en algunas partes de Europa, no en cualquier lugar. En internet pueden encontrar algunas. Bueno, pues esta fue el 30 de noviembre de 1850. Esta narración da muchos detalles valiosos acerca de este vampiro, el cual fue juzgado en un juicio de guerra. El sargento Bertrand, o Beltrand según la región en la que se menciona el apellido, tuvo durante muchos años una ventaja que lo ayudaría a realizar sus actos macabros. Él sirvió a las fuerzas policíacas y del ejército durante varios años, y además de esto era conocedor de todas las técnicas de investigación y de tortura conocidas por el hombre y algunas que él mismo inventó. La noticia que se llegaron a tener de este ser mencionan hechos que se hacen que nos demos cuenta de que durante muchos meses todos los cementerios de París y además de los alrededores sufrieron las más aterradoras profanaciones realizadas sin respeto por los muertos. Incluso en algunos cementerios como el de la Père de la Chaise mencionaron haber visto durante algunas noches una sombra que volaba sobre las tumbas, lo cual los aterró y jamás intentaron seguirla o interceptarla. Los días que seguían a la noche terrible, los vigilantes al hacer su recorrido se encontraron con que los cadáveres estaban terriblemente contorsionados, las tumbas violadas y todos, absolutamente todos los cadáveres sacados de su eterno descanso. Todos los que habían sido sacados presentaban en el cuello las marcas de unos filosos dientes. Lógicamente, después de esto, las personas no duraron en que se tratara de un vampiro. Pero de repente, los sucesos cesaron. Ya no hubo más vampiro en el cementerio de Père de la Chaise. Pero lamentablemente, ahora estaban ocurriendo los mismos hechos en un cementerio en las cercanías del anterior. Y el hecho que colmó la paciencia de las autoridades del pueblo fue un macabro hallazgo. El cuerpo de una niña de 7 años, la cual había fallecido la noche anterior, se encontró por la mañana totalmente ultrajado y maltratado. Las autoridades hicieron lo que podían, pero ante las características de los cementerios era fácil creer que un ser vivo era quien realizaba estos actos. Digo esto porque los cementerios mencionados son de paredes enormes y fuertes y las rejas pues muy peligrosas y altas, prácticamente inaccesibles. Por otro medio que no sea el de abrirlas, cosa que no ocurría por las noches. Bertrand actuaba con sangre fría y mantenía siempre todo bajo un control total, para que nadie sospechara de sus asesinatos y de sus actos necrofílicos. La sangre era el principal móvil de este asesino. Al parecer este sujeto tenía una extraña fijación por este líquido, ya que sentía una fascinación total al ver derramar este rojo líquido. Al ver cómo brotaba de sus víctimas, lamentablemente lo hacía de manera muy lenta y sin prisas. Este acto efectivamente hacía casi eterna la agonía de las víctimas, la cual casi siempre terminaba con la muerte. Una historia acerca de este sargento cuenta que alguna vez mutiló el dedo pequeño del pie de una hermosa dama y disfrutó durante horas ver salir la sangre hasta que esta mujer murió desangrada. Pero no solo obtenía un placer mundano, sino que casi siempre sus actos terminaban en enormes eyaculaciones en sus propias ropas, mismas que le duraban todo el tiempo que duraba el desangramiento de la víctima, incluso repitiéndose uno tras otro. Es sin duda el caso más claro de un vampiro viviente que se haya registrado en Francia, ya que el 10 de julio de 1849 se abrió al fin una investigación ante un tribunal militar. Este fue procedido por el coronel Manson. Durante el juicio, el sargento asesino, que según el idioma difiere, su nombre podría ser Bertrand o Bertrand, se le conoció como el sargento vampiro. Una de las cosas que llevó a su captura fueron los hechos anteriormente narrados y el hecho de que durante muchos meses los cementerios de París y sus alrededores fueron atacados por espantosas manifestaciones de violencia. Se habían realizado profanaciones espantosas, las tumbas habían sido violadas de manera violenta y desorganizada, los cadáveres estaban esparcidos por el suelo del panteón y la gran mayoría de los cuerpos estaban mutilados.
A pesar de que la policía había tendido varias trampas para tratar al vándalo, el vampiro siempre lograba escapar, y más aún cuando sus perseguidores lograban herirlo de gravedad, pero un descuido de su parte hizo que mientras escapaba de las balas, dejó detrás de sí fragmentos de un uniforme militar, y por fin se le descubrió cuando un soldado de su regimiento informó ante la policía militar que uno de sus hombres había regresado después de la medianoche con heridas de consideración. El sargento Bertrand fue juzgado y sentenciado a 1 año de prisión, ya que en su defensa alegó que en numerosas ocasiones había sentido la imperiosa necesidad de destruir y mutilar cadáveres. Un impulso fuera de sí lo llevaba a desenterrar los cadáveres y beber la sangre coagulada de los cuerpos, después de lo cual era tan alto el grado de excitación que entraba en un estado de coma. Bertrand actuaba de la siguiente manera. Abría el estómago de los cadáveres y se abrazaba a las vísceras podridas de este cuerpo. Algunos los destrozaba por la presión tan fuerte que ejercía sobre ellos cuando los abrazaba. Le encantaba bañarse con los viscosos líquidos de un cuerpo en estado de putrefacción. Este vampiro francés debió de haber poseído una fuerza extraordinaria, ya que los cementerios que asaltaba estaban altamente protegidos por altos muros de roca y pesadas y encadenadas rejas, por lo cual es muy extraño que cualquier espectro o vampiro viviente fuera capaz de continuar sus actos sin que nadie interviniera, y durante cierto tiempo. Este vampiro gozó de cierta libertad para realizar sus crímenes, y a final de cuentas, la pena que se le asignó fue mínima. El vampiro de Düsseldorf. El 2 de julio de 1931, en el patio de la prisión de Kungelplatz, en la ciudad alemana de Colonia, era transportado al patíbulo Peter Kürten, el cual ha quedado registrado en la historia de los crímenes sexuales más atroces como el vampiro de Düsseldorf. Los jueces solo lograron comprobarle 9 asesinatos, pero queda la discordia de si cometió otros muchos del mismo estilo que están sin resolver. Este ser actuó como un auténtico vampiro. Fue un asesino maníaco sexual, el cual buscaba a sus víctimas entre los chicos y chicas, a los que llevaba a un bosque no muy lejano de Düsseldorf. Ahí les abría una herida en la garganta, presumiblemente con unas tijeras, y tras beber tanta sangre como él creyera que era suficiente, los remataba. Kürten fue un vampiro real. Este no era uno muerto, sino que más bien digamos que era un humano incomprendido por los vampiros. Este hombre salía de su domicilio ubicado en la calle de Düsseldorf, lo cual hacía con el aspecto de un noble obrero, común y corriente, para después convertirse en el monstruo que despertaba sus más recónditos deseos de sangre. Peter Kürten fue considerado por los expertos criminólogos de su época como el rey del crimen sexual, ya que entre sus rasgos característicos destaca el de la afición por recibir la sangre de sus víctimas en la boca sin intermediarios. En 1929 toda la población de Düsseldorf estaba aterrada por los fatales, espantosos y crueles crímenes que se habían perpetrado en contra de 8 mujeres y de un hombre. Peter Kürten fue detenido y juzgado por estas muertes, y aunque este vampiro no presentó defensa alguna en su persona, declaró abierta y públicamente que en verdad él era un vampiro. El periódico Sun de Nueva York presentó un relato detallado del caso. Las víctimas de Kürten eran golpeadas salvajemente y en los cuerpos de estos aparecían múltiples heridas de doble punzada, como si un vampiro les hubiera hincado el diente. Lo más curioso del caso era que todos y cada uno de los cadáveres estaban totalmente desangrados. Otro aspecto curioso de este hombre es que este era en su vida normal un hombre casado y además excelente esposo, limpio y ordenado, y vestido con correcta sencillez, pero dejaba de notar un cierto afeminamiento, ya que se maquillaba el rostro y sus ademanes eran no del todo masculinos, así como si le arrebataran la bandera. Una vez que este hombre fue detenido por la policía, se descubrió que había asesinado desde niñas de entre 5 y 9 años de edad, a las que luego de desangrar roció con gasolina y les prendió fuego. Lo mismo hizo con mujeres adultas y un hombre de edad avanzada. Por estos hechos, fue sentenciado a 9 penas de muerte, las cuales se llevaron a cabo el 2 de julio de 1931. Como mencionábamos al principio, el Dr. Karl Berg, profesor muy eficiente de medicina legal en la Academia de Medicina de Düsseldorf, pudo investigar largo y tendido el caso de Peter Kürten. Este consumado criminal cooperó de manera sorprendente con el lector, ya que le proporcionó una detallada lista de la relación de sus impulsos, de sus crímenes y de sus reacciones. Tal al grado que llegó a solicitar ser participante de su propia ejecución, y además parece ser que aceptó la muerte con perversa complacencia. Cuando al final le preguntaron como último deseo si deseaba algo, él contestó: «Me encantaría sentir la sangre brotar de mi cuello, ya que iba a ser guillotinado». Un día escribió cartas a los familiares de sus víctimas pidiéndoles perdón, y a las 6 de la mañana del 2 de julio, solo horas antes de morir, se reunió con ellas.
Peter Kürten confesó que le bastaba ver sangre para experimentar en ocasiones un inmenso placer sexual y además aceptó que todo comenzó un día que vio a una persona ser atropellada por un tranvía. A partir de ahí se dedicó a buscar víctimas, apuñaló y acuchilló mujeres y criaturas para gozar del espectáculo de la sangre brotando y del dolor. También acuchilló a un robusto y descuidado varón para poder beber su sangre. La esposa de Kürten jamás sospechó de las actividades criminales de su marido. Se quedó atónita cuando éste le confesase todo para que ella lo entregara y así fuera quien pudiera cobrar las 2.500 francos que se ofrecían de recompensa por el vampiro de Düsseldorf. Era algo así como un seguro para la viudedad a la cual esta mujer pues se había hecho acreedora. Ok, regreso con ustedes a Periscope. Estamos escuchando a los Distillers con Drain the Blood o Drena la Sangre. Rolas muy adecuadas al programa de hoy. ¿Qué onda? A ver, ¿qué nos comentan por Periscope? Expelientus. Buena rola. Sandorela dice, ok. Dice... ¿no es Expeliernos? Ok, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué nos comentan? Díganos o... Bueno, mientras tanto, me voy a los comentarios de acá. Tremendo tema, dice Sonrazor, qué loco. Sí, sí estaban locochones. Saludos desde Guadalajara, Alberto CF91. Saludos hasta Guadalajara, Alberto. Gracias por estar acompañándonos acá en la Ciudad de México. Y Peter Kürten, ya estoy por acá viendo los comentarios. Saludos desde Clanepancla. Saludos, Sandorela Clane. Ok, el conde Alucard. Pues el conde Alucard hace... Bueno, Alucard es Drácula escrito al revés. Entonces el conde Alucard sale en múltiples películas y en algunos cómics. Muchos de Francia, sí. Fíjate que sí, Sonrasol. Hay muchos por ahí. Dice Liz Pulido, saludos chicos, genial programa. Fabiola Vilchis, hoy me siento deprimida, Héctor. Fabiola Vilchis, échale galleta, no pasa nada. Edmond DC, ¿qué me dices del vampiro que supuestamente está enterrado en el Panteón de Belén? Ah, pues parece que sí es real. Dice Fabiola Vilchis, hola. Sí, el caso del vampiro del Panteón de Belén, pues se le pone una estaca en el pecho hasta que atraviesa y llega al piso. Y en tanto tiempo, pues este tronco se convierte en una ramita que va creciendo y se hace un árbol. Y pues ahora el árbol está encima del cuerpo. Le preguntan a Sony que qué hora es por allá en Argentina. Coméntanos qué hora es por allá. Mientras tanto, vemos por acá más comentarios que haya en... Dice Iván Moreno Pineda, saluda a mi esposa Cristina que se muere de miedo. Cristina, no pasa nada, saludos para ti de parte de Iván Moreno, gracias. Saludos chicos, genial programa. ¿Qué más? ¿Qué hora nos dijo Sony que era por allá? ¿No dijo? 3:25. Las 3:25, van 2 horas adelante. Gaviota se espantó por la hora. Marcia Minerva pues pone risitas allí. Ok, regresamos con el programa del día de hoy y vamos con uno de los personajes más esperados del programa de hoy, que es... no, pero antes de eso vamos a los comentarios que nos han dejado por aquí en... aquí en Facebook. Ok, nos dice Noé Sosa que son las 3:30 en Argentina también. Iván Pineda, y saluda a mi pequeño Santiago, que hoy sí se tomó su medicamento y que se mejore. Santiago, tómate tu medicina siempre, esperemos que te mejores rápidamente. Saludos para ti, gracias por estarnos escuchando tan tarde. Y por acá dice Caxle Nahuatli Ixtle, hola
Hoy sí no me pierdo para nada el programa. Saludos a todos en cabina y un abrazo súper estrujante a todos. Gordolú y Maldonado, miedo. Nos vemos en la noche, bro. Y andamos por acá. Noé Sosa también nos deja ahí unos perritos haciendo acá. Miguel Ángel Babú, ¿saldrá en la radio? ¿En qué estación? No, todavía no estamos en radio. Nos volvió a chorear la persona que nos da el radio. Otra vez me vio la cara de su güey. Entonces... no. Candy, saludos a todos los amigos del WhatsApp, gracias por acompañarnos en la Tardada Mexicana. Sí, gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Luz María Segura Rocha, ¿vampiros reales existen en la actualidad? ¿Vampiros energéticos? Sí lo creo, sí, de eso sí hay. Creo, conozco algunos. Saludos a todos en cabina, aquí presente su fan número 1, éxito y buenas lunas. Luis de la Fuente, buenas tardes amigo, como siempre, molestándote con los saludos para Eira y un servidor. Luis, no es ninguna molestia, al contrario, y hacernos presentes en la sociedad de la medianoche, gracias, de antemano, buenas lunas. Álvaro García Segura, saludos bro, estará súper presente como cada semana, y saludos a los hermanos del WhatsApp. ¿Tú eres un vampiro? Jajaja, no, ¿qué pasó? David Roche, yo conozco algunos que toman sangre de reses recién muertas. David Roche, sí, ya leí el comentario que me dejaste, y sí, en algunos pueblos acostumbran beber la sangre de los animales que matan. Pedro Cortina, ¿vampiros reales son los de energía? Porque como tales no creo. Espero el programa para descubrirlo, ya te contestamos por ahí. David Rocha, buenas lunas bro, saludos a todos los de tu equipo. Se ve que estuvo muy buena la reunión. Saludos para Candy Moren, Monique Ramírez y Jadith Jackson de Oz, ahí está. Manuel Rodríguez, saludos carnal, subirás a YouTube el programa de la semana pasada, el de vampiros. Sí, lo subo en el transcurso de esta semana. Alita GB, gracias. Gordolú y Maldonado, mañana presente Lord. Alita GB, yo me apunto. Marisol Zarco, saludos a Fátima López, Nadia López, Juan Carlos González Cardona, Jorge Alberto González Cardona y Lalo González. Ok, saludos a todos ellos. ¿Creen que incorporan sus fuerzas a los que beben sangre de los animales? Sí, y de hecho eso tiene mucho que ver con el chamanismo. Los tacos de moronga ya no alcancé a leer que pusieron. En Chile existe una tumba de un vampiro que juró vengarse al caer 3 cruces, y han caído 2 hasta la fecha. Ultra 2K, perfectísimo. Esperamos que caiga la tercera para ver si es cierto esto que nos dice por acá. En Chile, esta leyenda, a ver si nos puedes decir cómo se llama la leyenda, por favor. Y bueno, continuamos con el programa. Ahora sí, vamos con la condesa Elizabeth Bathory o la duquesa sangrienta. El número de víctimas degolladas por la condesa Bathory, quien existió de 1560 a 1614, difieren mucho. Según la versión húngara de Gilles de Ré, hay algunos que dicen que fueron 300, mientras que algunos afirman que ascienden a 600. Elizabeth nació en los Cárpatos. Su primo era el primer ministro de Hungría. Un tío era cardenal, otro tío Esteban era príncipe de Transilvania y más tarde sería rey de Polonia, pero por otro lado tenía un tío que era satanista y practicaba la brujería, mientras que su hermano era un sátiro exhibicionista que gustaba de escandalizar a todos con sus actos obscenos. Como vemos, ella pertenecía a las grandes familias nobles y era viuda del conde Nadasdy. Aparece como la mayor sanguinaria sexual de todos los tiempos. La familia Bathory era una de las más antiguas de Alemania, pero la estirpe se dividió en el siglo XV en 2 ramas, la de Strals y la de Somlio. Esta última le proporcionó a Transilvania 5 príncipes y a Polonia uno de sus más famosos reyes, Esteban Bathory. Elizabeth Bathory se casó muy joven, a la edad de 15 años, con el conde Ferenc Nadasdy, quien era algo así como una especie de héroe de los húngaros. El marido era un gran guerrero, por lo que se ausentaba por periodos largos de tiempo del castillo. Fue así como la soledad y la posterior viudedad en 1600 llegaron a ella y llevaron a la condesa a la práctica de actividades no santas. Se dice que en algunas ocasiones, cuando sintió en su mano la sangre de una pobre torturada, le produjo un exquisito placer agradable y placentero. Se rodeó rápidamente de brujas, hechiceros y nigromantes que hablaban con los muertos. Organizó un sinfín de temibles orgías en las que ella era la participante número 1. Estas fiestas se llevaron a cabo dentro de su castillo, el castillo Szeged, que está situado en el antiguo pueblo de Nitria, en la región montañosa del noreste de Hungría. La condesa llegó al tope de sus aberrantes actos gracias a que los hechiceros con los que vivía le sugirieron que la sangre humana y caliente de las hermosas jóvenes podía transmitirle la belleza eterna.
Las fórmulas mágicas de los hechiceros se sumaron a las habilidades de los verdugos. De este modo, la condesa buscó la colaboración de hermosas jóvenes campesinas para sus sesiones de embellecimiento. La condesa se convirtió en poco tiempo en la maestra del lesbianismo sádico. Sus bellas amantes sucumbían en ocasiones a sus impacables mordiscos. El vampirismo no llegó a la condesa solamente por sus grandes estallidos de apasionamiento sádico, sino porque los hechiceros y brujas del castillo le indicaron que era el procedimiento para un tratamiento estético al que ella estaba sometida. No todo podía quedarse simplemente en comunes masajes y baños. La sangre debía de ser ingerida. Al menos unas 600 jóvenes fueron víctimas de sus crueldades y lujuria. Ella mataba a sus víctimas por medio del desangramiento. Para ello, utilizaba diversos sistemas. Uno de los más comunes, el cual está registrado en libros y Museo del Horror, consistían en colocar una muchacha desnuda dentro de un cajón estrecho, el cual estaba equipado con clavos hacia la parte de adentro. El cajón se colgaba y era colgado en el techo sobre el baño de la condesa para que así ésta pudiese tomar su baño poco a poco. Otro sistema empleado por esta vampira se antoja ficticio a la mente humana, como si fuera salido de un cuento de ciencia ficción, pero en verdad sucedió. Un relojero alemán muy famoso por sus minuciosos trabajos le construyó un robot en forma de mujer. Tenía cabellera roja y dientes del mismo color, los cuales habían sido arrancados de la boca de alguno de sus sirvientes. Este robot atrapaba al que se le acercara y lo aprisionaba en un abrazo mortal. La víctima era atravesada por una serie de afilados punzones, los cuales surgían de los pechos metálicos de la horrible máquina. De este modo, la sangre era chorreada por un canal específico que permitía recogerla y calentarla para el baño de la condesa. Y así, la condesa se mostraba de ánimo generoso, invitaba a sus sirvientes al baño de sangre, ya que estaba convencida de que la sangre de estas doncellas vírgenes y de las mujeres jóvenes y hermosas en general constituían un método excelente para poder conservar la lozanía de la piel y la vida por muchos años. La alcurnia de Elizabeth y el inmenso poder de su familia frenaron en más de una ocasión la acción de la justicia. El gobernador de la región donde se encontraba el castillo de Sedge era el primo de la condesa, pero los rumores y reclamos llegaron hasta oídos del rey Matías de Hungría, quien ordenó al primer ministro el esclarecimiento del asunto y se sugirió que ésta se llevara a cabo de una forma más implacable. Las autoridades eclesiásticas tomaron cartas en el asunto y el párroco de Sedge informó sin reparos, largo y tendido. Los campesinos del lugar y de las cercanías habían acudido a él con las quejas. Las jóvenes iban al castillo y no volvían a aparecer. Decían que por las noches se escuchaban gritos terribles y que se escuchaban cosas horribles por las madrugadas. El 30 de diciembre de 1610, el conde Giorgi Turzo, primo de Elizabeth y gobernador de la región, acompañado de guardias, soldados y el párroco del lugar, se vieron obligados a acordonar el castillo y arrestó a todos los que se encontraban dentro de él. En el salón principal del castillo se encontró con una escena increíble. Las paredes del suelo estaban en su totalidad cubiertas de sangre, y el cuerpo desnudo e inerte, totalmente desangrado, de una jovencita yacía tirado al centro del cuarto, y a su lado otra joven más, la cual parecía tirada con múltiples perforaciones en el cuerpo. Increíblemente, esta segunda víctima aún estaba viva, y todavía una tercera víctima, la cual acababa de ser torturada y drenada en gran cantidad. En las bodegas y mazmorras se encontraron muchas más jóvenes cuyos cuerpos ya habían sido maltratados y ordeñados. Había más robustas e intactas, tal como si se tratara de ganado humano en un establo. Más tarde, y con las investigaciones que se desenterraron los cadáveres de otras 50 mujeres. El juicio de la condesa se celebró en Bicek en 1611. Ella se negó a asistir. Los sirvientes de la condesa fueron sentenciados y condenados a muerte. La propia Elizabeth, el mismo rey Matías II de Hungría, le sentenció la cadena de muerte por la depresión perpetua, la cual cumplió dentro de su propio castillo, prisionera en el mismo escenario donde antes había tenido experiencias tan intensas, pero la condesa Báthory supo aprovechar sus encierros. De sus sirvientes a los menos culpables se les cortó la cabeza, mientras que los hechiceros fueron quemados vivos. La condesa se dice que murió de desgana a los 4 años de estar encerrada, justo en 1614. El caso de Andrei Chikatilo es el más terrible de los multihomicidas de todos los tiempos modernos. A pesar de ser catalogado por sus vecinos y conocidos como un hombre tranquilo, pasivo y de voz noble y suave, no dejaba de ser terrible. Era un esposo ejemplar y un abuelo consentidor que no fumaba ni bebía. Si acaso, su único defecto como marido era su falta de interés en el sexo. Aunque así lo practicaba, no lo hacía tan frecuentemente como su esposo hubiera deseado. Su esposa Fallina era una muy gentil y paciente mujer con él.
Ambos procrearon a 2 niños. La ola de asesinatos cometidos por Chikatilo tiene su origen en las vísperas de la Navidad de 1978, cuando se descubre el cuerpo de una jovencita al sur de Rusia y tan solo a 2 días de diferencia, la joven Yelena Sakotonova fue reportada como desaparecida de su casa, cerca de las orillas del Mar Negro. Días después, el cuerpo de esta joven fue encontrado y sacado de un río. Estaba apuñalado y estrangulado. El único error que cometió Chikatilo fue haber dejado manchas de sangre cerca de su cabaña, ya que algunos vecinos mencionaron que habían visto una jovencita entrar el día que Yelena desapareció. Las luces usualmente apagadas esa noche estuvieron prendidas hasta muy tarde. Simplemente por este acto los policías lo consideraron sospechoso y se fijaron más en él que en otros, porque se tenía el rumor de que este hombre molestaba a otros niños, pero las pruebas no eran circunstanciales. El asesino alegó en su coartada que esa noche lo había pasado por completo con su esposa y que en ningún momento se había separado de ella, y menos a la hora que decían los vecinos se había cometido el crimen. Los crímenes se dieron por el momento. Al parecer, el asesino estaba nervioso porque al final terminaron sospechando de él, pero tan solo 3 años más tarde Chikatilo cobró su segunda víctima y lo hizo con el cuerpo de la pequeña Larisa Tachencho, de apenas 17 años, a la cual supuestamente convenció de tener relaciones sexuales con él a la orilla de un río. Sin embargo, cuando ella se encontraba más afanada en complacer a su nueva pareja, él aprovechó el momento de éxtasis para asfixiar a la niña y meterle un puño de lodo en la boca. Acto seguido, la golpeó y estando aún con vida y consciente, comenzó a arrancarle pedazos de carne de su cuello a mordidas. Lo mismo hizo con sus hombros y sus pezones. Después de este ritual vampírico, enterró el cuerpo entre las hojas de la orilla del río. Para el mes de septiembre de 1984, 23 cuerpos más se habían encontrado en las áreas boscosas de esa misma provincia. Y lo más extraño y que vincula un caso con el otro, era que en todos los casos genitales y órganos sexuales habían desaparecido. Entonces fue que se inició la gran búsqueda por parte de la policía. Esta cacería, por así llamarla, acarreó la detención de cientos de sospechosos, entre los cuales estaba el propio Chikatilo. Sin embargo, después de pocos días el hombre regresaba a su libertad, ya que no había pruebas firmes en su contra. En el mes de noviembre de 1990, cuando el número de víctimas se elevaba a 34, un policía de una estación de tren detuvo a Chikatilo justo en el momento en que él estaba abandonando un área boscosa en la que había sucedido algunos asesinatos. El policía le solicitó su identificación y este se percató de que el nombre de Chikatilo aparecía en la lista de sospechosos. A partir de ese momento se le detuvo más de una semana y más tarde de su arresto, una corte lo encontró culpable de los delitos de homicidio, mutilación y canibalismo de 21 muchachos, 15 mujeres y 17 chicas, en un lapso que comprende desde 1978 hasta su aprehensión en 1990. El asesino declaró a la policía que solía escoger a sus víctimas en las estaciones de tren, a los paraderos de autobuses y aeropuertos. Les ofrecía dulces, cigarrillos, alcohol o incluso drogas. Siempre que atacaba a sus víctimas lo hacía por la espalda con un severo golpe. Después las apuñalaba en repetidas ocasiones. Todas las heridas eran dadas cerca del corazón. Finalmente, el puñal se hundía en los ojos de las víctimas, y mientras la sangre manaba, el asesino se masturbaba, ya que su fijación por la sangre era igual de terrible que los anteriores asesinos sedientos de sangre, de los que hemos hablado en este programa. Una vez que terminaba su espectral rito, descuartizaba a las víctimas y comía lo que su apetito alcanzaba. Después de la detención de Chikatilo en noviembre de 1990, la policía entró en la cabaña donde acostumbraba hacer sus asesinatos, y encontraron 20 cuchillos, algunos de fabricación casera, con los cuales este hombre desmembraba a sus víctimas. Dice un juez de la comunidad de Akushnastov que Chikatilo desmembraba a sus víctimas para darse la ilusión a sí mismo de que estaba realizando un verdadero acto sexual. Las mantenía vivas para poder hartarse y disfrutar de su sangre y agonía. El asesino, ante esta declaración, asintió: «Soy un fenómeno de la naturaleza, soy una bestia loca, un error de la creación. Me he sentido inadecuado como hombre desde muy temprana en mi niñez». El juez una vez más dijo que lo que desea Chikatilo es que el mundo lo tache de loco para así poder escapar de la pena de muerte. Mientras tanto, su esposa Fallina, su hijo Yuri y su hija Ludmila decidieron renunciar a él de una vez por todas y tras cambiarse el apellido, se cambiaron de ciudad a una lejana tierra, incluso fuera de ese continente. Incluso se ha llegado a decir que la familia de Chikatilo ha estado en repetidas ocasiones aquí en México. Pero bueno, eso no se sabe. El caso de Peter Plowowicz, esta es una situación muy particular que tiene lugar en una conocida región de la Serbia que un tiempo más tarde pasaría a ser parte de la Nueva Hungría. Es totalmente sorprendente la cantidad de evidencias que se presentaron en este caso, así
como la documentación que se tiene de ella. Y lo más importante, está la firma de tantas personas de altos rangos en el gobierno y de personas altamente respetadas por el pueblo, que en este caso, todas esas cosas constituyen un argumento fuerte para poder poner un punto más a favor de la existencia de los vampiros. Este incidente tan particular sucedía en la vieja aldea de Kisilova, alrededor del año de 1720 de nuestra era. Estos hechos están ampliamente documentados y tomados de un informe policial que fue presentado por un delegado del emperador de la región, enviado por el mismo emperador para que se aclarara el asunto. Él estaba presente con el sacerdote de la región en la antigua parroquia de Gradisk mientras se exhumaba el cadáver. Toda la información que se presenta aquí referente a este hecho es la más fiable, ya que los documentos originales, los cuales transcribimos aquí, se encuentra la firma de varios testigos oculares, aunque desafortunadamente no se tiene mucha información de los ataques que tuvieron lugar en la aldea poco después de la muerte de Peter Plowowitz, al cual se le achacaron los ataques. En ningún documento están claros los motivos de la muerte de Plowowitz, el supuesto vampiro, pero lo que ocurría era lo siguiente. Después de muerto, fue enterrado como es la costumbre, pero a los 10 días de que el cadáver de Plowowitz había sido enterrado, en toda la aldea se empezaron a escuchar rumores de que algunas personas de toda la aldea lo habían visto deambular cerca de la medianoche por las calles. Incluso algunos sostenían que habían sido atacados por Peter mientras estaban en sus camas a punto de dormir. El resultado de los rumores que se había desatado en la aldea fue la muerte de 9 personas en una semana. Los que eran visitados por el cadáver de Peter Plowowitz cerca de la medianoche decían que les habían mordido el cuello y una gran cantidad de sangre había sido arrebatada por aquella bestia, y ninguna de sus víctimas sobrevivía más de un par de días después del ataque. El pánico de toda la aldea y de sus alrededores, en los cuales ya se escuchaba la noticia del viejo Plowowitz, empeoró cuando después de esta terrible semana de muertes, la esposa de Plowowitz declaró haber visto a su marido una noche antes de declarar, según la esposa de Peter, ésta había acudido a ella en una manera lastimera solo para pedirle sus zapatos. Esto es probablemente creíble o muy válido en esta zona, pues ahí se tiene la creencia de que los antiguos europeos necesitaban recuperar ciertas posesiones terrenales con las cuales estaban a gusto en su vida. La mujer estaba tan aterrorizada que esa misma mañana, después de declarar, abandonó la aldea. Al día siguiente de que la señora Plowowitz decidiera marcharse de la aldea, esta misma decidió exhumar el cuerpo de Peter, para así acabar con la amenaza de una buena vez. La única manera de averiguar en verdad qué es lo que estaba sucediendo era abrir la tumba de Peter. El delegado imperial estaba en contra de la casa del vampiro, pero al ver que las ansias de la aldea no podían ser frenadas, él y el sacerdote de la parroquia fueron al cementerio y ahí hicieron el más terrible de los descubrimientos. Al ver el cuerpo de Peter, lo primero que notaron es que este ser no olía como se supone que debería de oler una persona que tiene semanas de muerta. También los llenó de terror ver que el cuerpo del cadáver no estaba corrompido ni putrefacto, sino más bien lozano, a excepción de la nariz de este ser que se había caído lejos. La piel, los cabellos, los cabellos y las uñas de Plowowitz había nacido nuevamente. La piel se había desprendido, pero nueva piel había crecido en su lugar. Lo mismo ocurría con uñas y con cabellos. Lo más aterrador, un hilillo de sangre escurría por su boca. El doctor Fromvald, que ejercía la medicina y además era el farmacéutico de la aldea de Kisilova, y fue él, por tanto, a quien le tocó la desagradable tarea de exhumar el cadáver de Plowowitz. La idea no era totalmente de su agrado, pero tenía que hacerlo, no solo porque la aldea se lo pedía, sino porque el delegado imperial se lo había pedido en nombre del gobernador. Él se llevó la misma sorpresa que los demás al ver que Peter Plowowitz incluso lucía más hermoso que el día de su entierro, y la sonrisa de su cara dibujada hacía que este ser, aún sin nariz, tuviera un aspecto seductor. Así que el pueblo y el delegado no lo pensaron más. Para darle fin al cuerpo incorrupto de Peter Plowowitz, se utilizó una estaca, la cual, al pasar a través del vampiro, dejó escapar mucha sangre fresca de su cuerpo, la cual estuvo acompañada de fuertes contracciones del cuerpo, el cual se retorcía como si estuviera vivo, aunque ya tuviera 4 meses de estar enterrado. Los signos de violencia que el cadáver tenía marcados en su cuerpo eran algunos pequeños golpes que los aldeanos le propinaron al tratar de defenderse de sus ataques las noches anteriores, pero estos no fueron incluidos en el reporte. Una vez que el cuerpo había sido atravesado con la estaca, se le cortó la cabeza y el resto fue quemado, y así se dejaron de tener noticias del incidente de las visitas de Peter Plowowitz. Esta historia de vampiros no forma parte del folclore de un pueblo ni de ninguna de las que este programa se ha presentado. Esta historia está perfectamente documentada en los archivos de la Audiencia Nacional de Viena, ahí mismo donde reposaban cubiertas de polvo las actas del Dr. Fromvald, los comentarios de los cronistas de la época
y el resto de las cartas destinadas a varios médicos de las zonas cercanas a la aldea. Todos los documentos referentes al caso estaban olvidados dentro de una bolsa de cuero y, como ya dijimos, cubiertos por montañas de polvo que jamás se hubieran removido si no hubiera sido por la atinada decisión de cambiar la administración del lugar. ¿Es posible que nuestro viejo amigo Peter Plowowitz fuera un verdadero vampiro? ¿Podría ser verdad que este hombre logró sobrevivir a la muerte, como el caso de muchos otros seres cercanos a la zona, tal como el caso de un Heyduk de nombre Anot Paole, el cual veremos más adelante? Y si no es así, entonces ¿de qué murieron él y sus víctimas? Y peor aún, ¿quién fue la persona que se estuvo presentando ante ellos por las noches? ¿Y quién sería capaz de aterrar a la señora de Plowowitz al grado de hacerla huir de la aldea para siempre? Hola, ¿qué tal, Peris? Estoy de nueva cuenta aquí con ustedes y... A ver, ¿te agarro? Ahí está, ¿no? Sí. Córrele, córrele. Mientras tanto, a ver, díganme a ver qué comentarios tengan. Yo tengo Peris Soli. Hola, Carpadeos, ¿qué tal? Qué buena onda que ya tengas, Peris. ¿Ya se lo chupó el vampiro? ¿A quién? A Sara, sí. Perdón, se nos cayó la cámara de Facebook. Ya está de nueva cuenta ahí. Milord, ¿cuándo los tacos? ¿Qué te parece, Sandorela, si dejamos de posponerlo y lo dejamos para del próximo martes al otro? O sea, dentro de 2 programas. ¿Te late? Ok, pues mientras estamos aquí, va que va. Entonces en 15 días nos vemos aquí en cabina. Te mando ahí por el grupo cómo andar por acá y todo. Carpadeos, yo le entro. Ya estamos, ¿ok? Ya estamos. Mientras tanto, a ver, síganme diciendo qué onda con ustedes. Más comentarios. Estoy por acá. Ok, aquí estamos. Dice muchos Peter. Sí, Peter Plowowitz, Peter Kurten, Ralph Peter Mark. Hay varios Peters en esto de los vampiros. Así que tendremos que ponerle a los... ¿Mandé? Conclusión, no confíen en los Peters. Conclusión, no confíen en los Peters. Gloria Saavedra Cruz, está de lo mejor el programa. Gracias, Gloria, qué bueno que te esté gustando. Rosalía Hernández López, como todos los martes, aquí estoy escuchando el mejor programa. Buenas lunas, gracias, Rosalía. Iván Moreno Pineda, saluda a mi pequeño. Ok, eso ya lo pusimos. Ok, Ángel Moxo se acaba de unir, gracias. Saris y el guapo no están, qué raro. Muy interesante, vida nocturna. Así es, Juanito, bastante interesante. Aquí anda Meni. Saludos, Meni, para ti. Qué buena onda que ya te estás uniendo a nosotros por acá. A ver qué otros comentarios nos tienen aquí en Facebook. Nada, no comentan ya nada en Facebook. Perfecto. No seas vigilante, Jano. Está increíble el programa de Mujeres Locas Chupasangre, ¿ok? Es que no tenía Peris. Gaviota, saludos, ¿cómo estás? Así, amigo, para verlos cada programa, perfectísimo. Sandorela, sorry, no, ¿qué? ¿Por qué? Sorry, ¿qué hiciste? ¿Qué? Pasa nada, Sandorela. Así empiezan los vampiros, así es, nomás se observan. O sea, nada más están de mirones. Ok, pues a ver qué otros comentarios tengo por aquí de ustedes. Nos dice Carpadios, ñaca. Entonces ya estamos, Sandorela. Vale, dentro de 2 programas nos vemos por acá. Olivia Torres, ¿qué se escucha? Estamos oyendo Primitive Kiss. Y la canta Carol Tatum. ¿Ok? Eso es lo que estamos escuchando ahorita. Y como fondo del programa,
Tenemos a Nox Arcana en un disco que se llama Transilvania. Queremos tacos, perfecto, ya están armados los tacos. Ok, dudas, comentarios, preguntas, ¿qué onda? Ya estamos en la recta final del programa. Que Gaviota saque los tacos. Estaría increíble, nada más que pues, Gaviota anda bien lejos, entonces pues van a llegar ya mojadas las tortillas, vení. Ok, tenemos por acá más comentarios. Dice Olivia Torres, ¿se oye bien? Sí, bastante buena la rolita. Ok, y esto que van a escuchar ahorita es un grupo que se llama Nox Arcana. El disco se llama Transilvania. Ok, entonces lo utilizamos para el programa de hoy de vampiros. Ok, entonces, bueno, pues regreso ya con la recta final del programa. Estamos a punto de terminarlo. Y gracias, te dejo aquí y nos vamos con el caso de Alexander Anderson. Ok, vámonos con más relatitos. Esta es una anécdota real, la cual nos puede ayudar a explicar algunas de las características notorias del vampirismo, las cuales no trato de negar ni de explicar, sino simplemente trato de exponerlas para que ustedes que nos escuchen saquen sus propias conclusiones que de este programa se derivan. Naturalmente, esta anécdota está catalogada entre las historias reales de vampiros, ya que fue publicada en muchos diarios ingleses y especialmente en un diario de circulación matutina de nombre Sun. El 22 de mayo de 1802, en los principios del mes de abril de 1802, un personaje llamado Alexander Anderson se dirigía de Elgin a Glasgow. Sufrió una enfermedad rara. Este hombre entró en una hacienda que se encontraba en la ruta para poder descansar un poco y poder recuperarse por los estragos que esta enfermedad había causado en él. Quizás se debió a que este hombre estaba un poco ebrio, o quizá porque no quiso ser inoportuno con la familia que vivía en la hacienda. Este hombre se retiró a descansar al establo de la hacienda y estando ahí se cubrió de paja, lo cual le daría la ventaja de poder pasar inadvertido y así poder descansar sin causar molestias. Lamentablemente, después de que este hombre se acostara, la familia tuvo a bien depositar una gran cantidad de paja sobre el hombre, pues al estar cubierto con paja no se percataron de su presencia, dejando a nuestro personaje sepultado por varias semanas. No fue hasta después de 5 semanas que se le descubrió a este hombre en esta singular situación, y su cuerpo no era más que un horrible esqueleto descarnado. Su cuerpo no tenía ningún signo de vida, y él ya no podía hacer uso de sus pies. La paja que había rodeado su cuerpo era una masa uniforme de polvo, y la que estaba cerca de su cabeza parecía haber sido masticada. En cuanto a la familia se dio cuenta del horrendo hallazgo, se le retiró de la terrible tumba, y este ser tenía las mejillas prácticamente apagadas, pero aún así se dieron cuenta de que sus latidos eran muy rápidos y su piel aún estaba húmeda, aunque fría. Los ojos estaban inmóviles y muy abiertos, y con la mirada asombrada. La familia, al percatarse de que aún estaba con vida, le dieron a tragar un poco de vino y recobró suficientemente el uso de sus facultades, tanto físicas como motoras e intelectuales, tanto que pudo responderle a una de las personas que lo interrogaban, que el último recuerdo que tenía era que ella era aquel en el que sentía que le lanzaban paja sobre el cuerpo, pero parece que después de haber tenido aquella sensación no tuvo más conocimiento de su situación. Se supone que él hubiera permanecido en un estado de delirio ocasional, ocasionado por la escasez de aire y por el olor de la paja. Durante las 5 semanas que él había pasado ahí casi sin respirar y sin tomar más alimento que la poca sustancia que pudo extraer de la paja que le rodeaba, y que él tuvo el instinto de masticar. Si la resurrección de este hombre se hubiera dado en las poblaciones en las que los brotes de vampirismo eran cotidianas y hubiera sido tomado en cuenta el tamaño de sus ojos, el color de su piel y el aire depositado, tomando en cuenta todas las circunstancias de su situación, lo habrían quemado antes de darle tiempo de volver en sí, y este sería un vampiro más de los que no están en la lista de los vampiros humanos. El vampiro de Lodz. Su verdadero nombre, Stanislaw Medesielewski, su verdadera profesión era basurero municipal. Este vampiro acostumbraba llevar a cabo sus atroces actos en los suburbios de Galkogiek en Lodz,
una de las más grandes e importantes ciudades de Polonia. Sus delitos se reducen a la violación y asesinato de 7 mujeres, en las cuales presentaba un detalle muy característico de los vampiros. Todas ellas presentaban succión de la sangre ocasionada por una mordedura severa hecha con una dentadura humana en el cuello. Este vampiro inició sus crímenes el 29 de julio de 1952. La vestimenta de este vampiro era muy extraña. Solía salir por las noches llevando una máscara negra hecha de un tipo de hule, el cual le proporcionaba flexibilidad y maniobrabilidad para poder ver lo que estaba haciendo. Un sombrero de alas anchas, el cual afirman los criminólogos que simplemente servía para darse aires de ser un caballero elegante, al igual que los guantes de satín negro que portaba. Su traje siempre impecable, se sospechaba que después de asesinar a cada víctima, se deshacía de las ropas con las que llevaba a cabo el asesinato. Según algunos testigos, su modus operandi era el siguiente: salía de las sombras de los callejones o detrás de los postes en la oscuridad de la noche, amenazaba a sus víctimas con una pistola, golpeaba y entonces... Wanda Obremsku, una sobreviviente de un ataque del psicótico Stanislaw, fue atacada sexualmente y luego mordida en el cuello. Esta víctima declaró que esta vez el atacante llevaba guantes de goma como los de látex que usan ahora los médicos, que este tenía un aspecto de púgil y que por las escasas frases que este había alcanzado a escuchar, se podía tratar de una persona muy ruda y muy poco culta. Elizabeth Straninska declaró a la policía que fue atacada por la noche y violada más tarde. Tras esto, sintió cómo los dientes de la víctima se hundieron en su cuello y cómo su sangre era absorbida con avidez. Después de esto, el vampiro pasó un hilo eléctrico alrededor del cuello, pero la inteligencia de la víctima hizo que ésta pensara e hizo un movimiento como si estuviera expirando. Y el criminal, tras creer que ésta estaba muerta, le acarició tiernamente la cara y desapareció. Se le descubrió y detuvo en Varsovia en septiembre de 1967. Este vampiro cometió el error de violar y vampirizar y asesinar con un hilo eléctrico, es decir, con un cable, a la dueña de la casa de huéspedes donde vivía. Este hombre se dejó el hilo en una de sus bolsas y la hija de la víctima, al limpiar la habitación, descubrió el arma asesina. Sin tardar más, dio aviso a la policía y la policía, asustada por la vida de la hija de la señora, acudió de inmediato y registraron el cuarto del sospechoso. Sorpresivamente, encontraron en él recortes de prensa de todos los asesinatos cometidos por el presunto asesino. Una vez que Stanislaw fue capturado, confesó haber asesinado a 7 mujeres y haber fracasado en 7 tentativas de asesinato. Según él, decía que había leído el Drácula del inglés Bram Stoker y creía que a pies y juntadillas en la existencia de los vampiros, y hacía sus actos sangrientos simplemente para ver si algún vampiro real se enteraba de sus actos y acudía a él para convertirlo en vampiro y así poder hacer realidad su sueño, el de convertirse en vampiro. El nombre de Florentino Fernández suele ser un nombre raro entre los vampiros y más aún entre los que hemos visto en este programa. Pero de esto nos demuestra que la sed de sangre está latente en cualquier continente de este mundo. Florentino Fernández era un simple albañil de 25 años y se dedicó a sembrar el terror en cierta población muy al norte de la República de Argentina, ya que durante las calurosas noches en ese país suelen darse, en ese lugar, este personaje hacía uso de todas las habilidades que había adquirido mientras era practicante de gimnasia en la escuela, ya que trepaba por las paredes y árboles con una agilidad simiesca y penetraba en las ventanas abiertas de las casas donde este ser sabía que había mujeres bellas y solas. Las atacaba en la cama, no dejaba que las cosas llegaran más allá de la alcoba de la víctima, las sujetaba a su cama, las inmovilizaba y las vampirizaba. Nunca se dijo nada de violaciones. Las denuncias se referían simplemente al allanamiento de morada, inmovilización, lo cual se interpretó como privación de la libertad y mordisqueo severo en el cuello, o en algunos casos las heridas eran tan graves que tenían que ser atendidas de urgencia, y con eso era más que suficiente para que se buscara al perpetrador de estos sucesos, con los cargos antes mencionados, más ahora la tentativa de asesinato. La manera en que lo capturaron fue muy obvia. La policía de guardia una noche lo vio salir de una de estas casas y para asegurarse de que él era el culpable, un cuerpo de policías entró en la casa para ver a la víctima y otro siguió a Florentino, hasta que éste llegó a una covacha donde el sujeto se quedó paralizado, totalmente sumido en un total sopor. Ahí fue detenido y una vez en juicio confesó haber vampirizado a unas 15 doncellas, las cuales pues no sabía ni quiénes eran, solamente se dirigía a las ventanas abiertas en las que hubiera notado antes que hubiera mujeres. Este vampiro no pudo dar muchas explicaciones respecto a su conducta, simplemente dijo que estaba actuando maquinalmente, que las víctimas no eran escogidas, sino que eran tomadas al azar, y que esto lo hacía en un estado casi sonambúlico. Él decía que la sangre era la vida eterna y que por lo mismo debía de mantenerse vivo y lozano, y la única manera que él comprendía para tener la vida eterna solo era por medio de la sangre de hermosas jóvenes solitarias y extraerla directamente de sus cuellos. Kuno Hoffman.
Kuno Hoffman nos cuenta una historia muy triste de su vida, una vida llena de sufrimiento y dolor, una historia de vampiros, es decir, como prácticamente todas las historias de vampiros. Es el único brote de satisfacción que su vida vio después de muchos años el haberse convertido en este vampiro, ya que después de estar preso mucho tiempo, los norteamericanos lo liberaron en un campo de concentración nazi de Dachau. Nuestro vampiro nace en 1932 y aseguraba que había perdido el oído y el habla debido a las palizas que su padre le propinaba. Kuno había podido asistir a una institución educativa especial para los chicos sordomudos y ahí aprendió a leer y escribir. Sin embargo, sus únicas pertenencias para leer eran un libro de magia negra y un coeficiente mental bastante inferior al medio. Este vampiro hizo suyas las ideas arcaicas de que se podía obtener la fuerza y la belleza de aquellas personas a las que él lograba vampirizar, ya que una vez más se asociaba a la sangre con la belleza y la vida eterna. Hoffman, que era un tipo bastante tímido y por ningún motivo se podría atrever a acercarse demasiado a las mujeres vivas, se dedicó a absorber los sueros de los cadáveres recientes del cementerio de Nuremberg. Después partió hacia Hamburg-Horscholf, cuyo cementerio visitó y profanó, para después trasladarse al cementerio de Flensburg. Este ser iba de un lugar a otro, todo esto con el fin de que las profanaciones no se pudieran relacionar entre sí, lo cual hacía notar que no obstante la baja inteligencia de nuestro personaje, el